Bueno, muy bien, continuamos con los ingresos estatales, con la bolilla de ingresos estatales. Estamos viendo en este caso las especies tributarias. En el video anterior ustedes vieron los impuestos y las tasas y ahora vamos a ver la última de las categorías de especies tributarias reconocidas por el Código Tributario, que son las contribuciones especiales. Vamos a tomar en consideración la regulación que está en el artículo 13. Dice el artículo 13. Contribución especial. Contribución especial es el tributo cuyo presupuesto de hecho se caracteriza por un beneficio económico particular proporcionado al contribuyente por la realización de obras públicas o de actividades estatales. Su producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de obras o actividades correspondientes. En el caso de obras públicas, la prestación tiene como límite total el costo de las mismas y como límite individual el incremento del valor del inmueble beneficiado. Bien. Vamos a analizar este concepto de contribución especial a partir de los elementos que nos proporciona el artículo 13. Entonces, en primer lugar, de vuelta, estamos ante un tributo vinculado, al igual que ocurre con la tasa, o sea, es un tributo que se paga como contrapartida a una actividad recibida por el contribuyente y a una actividad, en este caso, en todo caso, prestada por el Estado. El hecho generador en particular de la contribución especial es el beneficio que esa actividad estatal le genera al contribuyente. En la tasa, en particular, el hecho generador era la actividad prestada por el Estado. En este caso, es el beneficio que la actividad le provoca al contribuyente. Entonces, de vuelta, analizamos los dos requisitos esenciales que el Código Tributario establece para diferenciar a los ingresos tributarios. En primer lugar, el hecho generador para las contribuciones, lo dijimos, es el beneficio. Ese beneficio debe estar derivado de una actividad estatal, o sea, en realidad el desarrollo de la actividad que a mí me provoca el beneficio tiene que ser estatal, no puede ser lógicamente una actividad de tipo privado. Por otro lado, el otro de los requisitos es el destino de lo recaudado. Al igual que en las tasas, el destino de lo recaudado por contribuciones especiales debe ser en un 100% la actividad que genera el beneficio. Vamos a ver que hay dos tipos de contribuciones especiales, que son las contribuciones por mejoras y las contribuciones especiales a la seguridad social. El dinero, en este caso recaudado por el pago de contribuciones, debe ir a la actividad que generó las mejoras y debe ir a la seguridad social en el caso de las contribuciones especiales a la seguridad social. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de contribuciones por mejoras? Bueno, cuando hablamos de contribuciones por mejoras, según lo que dispone el artículo 13, hablamos de una contribución que se paga en ocasión de una actividad estatal, de una obra pública desarrollada por el Estado, que a mí como propietario o como propietario de un inmueble me genera un beneficio. ¿Cuál puede ser el beneficio? Y bueno, el incremento en el valor de mi inmueble, por ejemplo. O sea, el Estado desarrolla una obra pública enfrente a mi casa y esa obra pública incrementa el valor de mi inmueble, yo me veo beneficiado y por lo tanto existe la posibilidad de que el Estado me grave con una contribución especial a partir del beneficio que yo obtuve. Esta contribución por mejora tiene dos límites, tiene un límite individual y tiene un límite global. Límites en este caso a su pago o a su creación, ¿no? El límite individual es el incremento del valor del inmueble de la persona afectada, o sea, va a haber un límite que es cuánto a mí me incrementó el valor de mi inmueble a partir de esa obra, y hay un límite global que es el costo del total de la obra. Lo que dispone el Código Tributario es que no pueden superarse estos límites. En caso de que se superen, lógicamente estamos ante una contribución por mejora que será ilegítima. El límite global del costo de la obra es un ejemplo fácil. Bueno, la obra costó 2 millones de dólares, bueno, el límite es ese monto, ¿no? Para calcular o la forma de calcular el monto a pagar por la contribución por mejora difiere en ocasión a la obra pública en la que estemos y existen distintos mecanismos, tres mecanismos. El método de doble tasación, que implica una tasación previa al inicio de la obra y una tasación posterior a la finalización de la obra, en donde se identifica cuánto de
incremento tuvo ese inmueble a partir de la obra realizada. Después existen métodos presuntivos que a partir de una serie de indicadores que puede el gobierno departamental, el gobierno nacional contar información, índices, indicadores de la zona geográfica, de cuál es el impacto que puede tener esa obra. Bueno, a partir de allí se fija el monto a pagar por la contribución, dependiendo del lugar en el que se ubique la finca, de las características del propietario, etc. Ahí hay algún margen más de discrecionalidad, digamos. Y en tercer lugar, el reparto del costo total de la obra. O sea, lo que decíamos en el ejemplo planteado, la obra sale 2 millones, bueno, todos los que están alrededor de esa obra se reparten el monto y van a pagar a partir de ese monto. ¿Sí? O se va a considerar ese monto para calcular el pago de esa contribución. Bueno, en segundo lugar tenemos las contribuciones especiales a la seguridad social. Aquí el beneficio que recibo, en este caso, para dar lugar al pago de esta contribución, es la seguridad social o la actividad de seguridad social que el Estado me ofrece. O sea, la actividad de seguridad social ofrecida a los habitantes y a sus familiares o causavientes provoca, digamos, un beneficio, y ese beneficio puede ser financiado a partir de aportes a la seguridad social, que en este caso serán contribuciones especiales a la seguridad social. El hecho generador sigue siendo el beneficio. En el caso de las contribuciones a la seguridad social, están previstos aportes personales y aportes patronales. Hay una discusión allí respecto de la naturaleza jurídica de los aportes patronales, porque bueno, parte de la doctrina, una doctrina minoritaria, entiende que que el elemento beneficio para los aportes patronales realizados en este caso por los empleadores o por los empresarios, el beneficio no está claro allí. Sí está claro para los aportes personales, en tanto existen en la seguridad social subsidios por desempleo, por maternidad, por enfermedad, por pensiones, por discapacidad, o sea, por un montón de cuestiones en donde el elemento beneficio resulta más claro en los aportes personales. Bueno, la doctrina mayoritaria o de referencia nuestra, que es el profesor Valdés Costa, entiende que el elemento beneficio está claro en los dos aportes, ya sean los aportes personales que realiza el trabajador o el patrono, y también los aportes que se realizan a nivel patronal por la titularidad de empresas. También está claro el elemento beneficio. Lo que se plantea es que básicamente, si no existiese el sistema de seguridad social, ese tipo de coberturas las tendría que pagar el empleador, y bueno, y lógicamente la existencia de la seguridad social en sí ya da lugar al beneficio. Bien, vamos a analizar los principios distributivos de los ingresos públicos. Ya cerramos la parte de los ingresos tributarios, de las categorías de las especies tributarias, y vamos a arrancar con estos principios, que son principios genéricos. La realidad es que son prejurídicos, digamos, o antes de que el legislador cree un tributo o un ingreso estatal, para ser más general, debe tomar en cuenta estos principios. Hay principios que son relativos al contribuyente y principios que son relativos a consumidores y usuarios. Los principios relativos al contribuyente, o sea, en este marco, cuando hablamos de contribuyente hablamos de tributos. Entonces, en este caso, estos principios se aplicarán a las especies tributarias. Vamos a tener el principio de contraprestación, que ya algo hemos hablado, que es aplicable a tasas y precios, que implica básicamente que cuando el Estado preste un determinado servicio, por la contraprestación de ese servicio, está habilitado a cobrar tasas y a cobrar precios. En el caso de este principio de contraprestación, que ahora lo menciono como aplicable a los precios, recordemos de vuelta, lo traigo a colación aquí en la presentación, pero queda claro que los precios, o ha quedado claro que los precios no son tributos. Por lo tanto, es simplemente una referencia para que lo tomen de ejemplo de que el principio de contraprestación se aplica a los precios, pero en este caso estamos haciendo la diferenciación porque vale para no confundirnos, ¿no?
En segundo lugar, vamos a tener el principio del beneficio, que es aplicable a las contribuciones especiales. Lo que decíamos, venimos de hablar de ellas, cuando hay un beneficio generado a partir de una actividad estatal desarrollada, bueno, hay una habilitación que el ordenamiento jurídico le da al Estado para cobrar una contribución especial. Y en tercer lugar vamos a tener el principio de capacidad contributiva, que es aplicable a los impuestos. La capacidad contributiva, lo mencionamos por arriba cuando vimos las clasificaciones de los impuestos, es la aptitud que tienen los sujetos para contribuir a los gastos del Estado. ¿Sí? La capacidad contributiva surge del artículo 8 de la Constitución, que el artículo 8 de la Constitución consagra el principio de igualdad, y dentro del principio de igualdad está, o se entiende, incorporado la igualdad ante las cargas públicas, o sea, la igualdad como consideración a la hora de identificar cuánto nosotros podemos aportar a los gastos del Estado. Básicamente vamos a profundizar sobre este concepto cuando lleguemos a los principios del derecho tributario, cuando veamos específicamente el principio de igualdad, pero la capacidad contributiva tiene varias formas de manifestarse, o sea, se manifiesta a través de la percepción de un ingreso. Por ejemplo, el Estado puede identificar mi capacidad contributiva a partir de los ingresos que yo tengo mensualmente o anualmente. Existe la forma de determinar la capacidad contributiva a partir del patrimonio que tenga una persona, y existe la capacidad de determinar esa capacidad contributiva, valga la redundancia, a partir el gasto o consumo que la persona realice. Bueno, la forma en la que se considere la capacidad contributiva va a dar lugar a las distintas categorías de impuestos que conocemos. Si la capacidad contributiva se capta a partir de la renta, bueno, estaremos frente a impuestos a la renta. Si se capta a partir del patrimonio, estaremos frente a un impuesto al patrimonio. Si se capta a partir de un ingreso, estaremos ante impuestos al ingreso, ¿sí? Es muy importante en los impuestos la capacidad contributiva, lo dijimos antes y lo vamos a volver a repetir muchas veces, porque la realidad es que el impuesto, como venimos de hablar, no tiene un servicio estatal asociado, sino que nosotros lo pagamos porque es revelador de la capacidad contributiva, o sea, porque demostramos aptitud contributiva o capacidad contributiva para afrontar los gastos del Estado, ¿sí? Vamos a profundizar de este concepto en el principio de igualdad, que es uno de los principios fundamentales del derecho tributario. Una regla simplemente para no dejar la oportunidad pasar: a igual capacidad contributiva, igual pago de tributos; a desigual capacidad contributiva, desigual pago de tributos. Esa es la regla un poco al hacer aplicable el principio de igualdad a la órbita de los tributos y a la órbita de la capacidad contributiva. Se viola la capacidad contributiva cuando alguien que está en una situación de desigualdad paga lo mismo que alguien que está en una situación, digamos, distinta, ¿no? Bien. En segundo lugar, vamos a tener los principios relativos a consumidores o usuarios. Vamos a tener el principio de gratuidad y el principio de onerosidad. Son aplicables, los vimos, a los servicios estatales, y lo vimos respecto del principio de gratuidad, respecto de los servicios jurídicos. Respecto de los servicios jurídicos se aplican las tasas, o en realidad se pagan tasas a partir de los servicios jurídicos. Y el principio de onerosidad, que es aplicable a los servicios económicos. En los servicios económicos se pagan precios, ¿sí? Recuerden, la gratuidad está presente en los precios, en las tasas o en los servicios jurídicos, porque como son servicios inherentes a la condición de Estado, es el Estado el que los tiene que prestar gratuitamente en principio, pero bueno, como tiene que costearlos, va a cobrar una tasa. Y en el principio de onerosidad, lo opuesto, o sea, como son servicios que no están o que no son inherentes a la condición de Estado, bueno, allí el Estado puede cobrar por prestarlos, y bueno, y la fijación de ese precio será una cuestión de oferta-demanda o de otros indicadores que pueden existir en el momento, ¿no? Bien, vamos a cerrar esta bolilla con algunos ejemplos de desnaturalización de ingresos. A mí me interesa que quede claro
no solamente los requisitos de las especies tributarias, de los impuestos, de las tasas y de las contribuciones especiales, sino que nos quede claro también que cuando no se reúnen algunos de esos requisitos, nosotros vamos a estar siempre, o el ingreso que estemos analizando va a caer siempre en el casillero de impuesto. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? O sea, los impuestos son la categoría residual dentro de las especies tributarias. O sea, lo que no es tasa y lo que no es contribución especial pasa a ser impuesto si está presente la voluntad unilateral del Estado. O sea, si el Estado me obliga a pagar un ingreso a partir de su poder de imperio. Lo notamos esto claramente. En realidad, el Código Tributario le establece características esenciales a las tasas y características esenciales a las contribuciones especiales. Por lo tanto, lo que no es contribución especial o tasa será un impuesto. ¿A qué se le llama, o en realidad, o cómo denominamos a una tasa irregular, o sea, a una tasa que no cumple con los requisitos que nosotros vimos en el artículo 12 del Código Tributario, o con una contribución especial que supera los límites o que no regula o que no está regulada acorde al artículo 13 del Código Tributario? Y bueno, lo que ocurre allí lo denominamos como una desnaturalización del ingreso. O sea, el ingreso se desnaturalizó por el incumplimiento de algunos de sus requisitos esenciales y cayó en la categoría de impuesto. Esto tiene una diferenciación, o en realidad debemos diferenciarlo claramente, porque los requisitos para crear impuestos son aplicables al Poder Legislativo y a las juntas departamentales e intendentes en la órbita departamental, el Poder Legislativo en la órbita nacional, son distintos. O sea, hay distintos requisitos para crear impuestos que para crear tasas y contribuciones especiales. Por lo tanto, es muy importante que nosotros identifiquemos cuando estemos frente a un ingreso, si estamos frente a un impuesto, una tasa o una contribución especial, porque eso nos va a permitir identificar si el ingreso está correctamente creado y si por lo tanto nosotros debemos abonarlo, o en su caso, si no lo deberíamos abonar y existe una ilegitimidad, deberíamos impugnar ese ingreso a partir de presentarnos ante la Suprema Corte de Justicia o ante el TCA en su caso, si estuviésemos en la órbita de un acto administrativo. ¿Sí? La Suprema Corte de Justicia si estuviésemos en la órbita de una ley o un decreto de la Junta Departamental. Por lo tanto, no es menor este tema de los requisitos, de los impuestos, de las tasas y de las contribuciones especiales. Nosotros vamos a profundizar sobre esto en clases posteriores, pero me parece que es bueno detenernos aquí y entender que lo que vimos básicamente sirve para eso, para identificar cada uno de los ingresos y para identificar los límites o los requisitos que cada uno de ellos debe tener para saber si estamos pagando bien o hay un exceso del Estado a la hora de reclamarnos un ingreso que lo creó por fuera de las disposiciones normativas. ¿Sí? En ese caso, como dijimos, vamos a tener posibilidades de impugnarlo frente a los organismos judiciales o jurisdiccionales correspondientes. ¿Sí? Bueno, estos ejemplos de desnaturalización de ingresos, de casos en donde se discutió si estábamos principalmente ante precios o ante precios, ante tasas o tributos, o en su caso alguno de esos requisitos no se cumplía y por lo tanto estábamos ante un impuesto, son importantes para entender un poco cómo funciona esto de identificar en cierto punto cuando un requisito no se cumple. ¿Sí? Esto lo vamos a dejar en la plataforma para que ustedes puedan verlo. Son 4 o 5 ejemplos que son bastante